Hola a todos, nos dirigimos a vosotros desde Radio Comarca de Barro para entrevistar a Fermín Núñez, un dramaturgo extremeño nacido en Almendralejo del que sabemos poco. Hola Fermín. Hola. Bueno, en principio tengo que decir que yo no soy dramaturgo, soy actor y director y productor. Pero dramaturgo es el que escribe los guiones de las obras de teatro. Entonces yo, bueno, alguna dramaturgia he hecho, pero lo que más hago es actuar, dirigir y producir espectáculos. A ver, ¿quién me quiere preguntar algo? Bueno, a ver. ¿Qué harías para que la gente se interese más por el teatro? Bueno, pues intentar siempre que voy a hacer una función, un espectáculo, coger el espectáculo que más sorprenda al público. Algo que cuando la gente va a ver el teatro nunca haya visto, algo que sea más sorprendente, algo que le emocione y que le sorprenda y que de alguna forma le influya en su vida y le haga pensar. ¿Tú? ¿Es difícil estudiarse los guiones? A ver, es difícil cuando empiezas, pero la memoria lo único que requiere es práctica. Cuando tú empiezas a practicar mucho el memorizar los textos y los guiones, pues ya cada vez se hace más fácil. Por eso hay mucha gente que cuando hacen series de televisión y tienen que ir todos los días y estudiarse un texto cada día, llega un momento en que nada más que cuando se lo lee una vez ya se les va quedando. Entonces es práctica. Es difícil, depende de la práctica que tengas. A ver. ¿Has salido de España para actuar? Sí. ¿Dónde? Pues he estado en Europa, he estado en Sudamérica, he estado en Estados Unidos, he estado en Portugal, en Francia, en Dinamarca, en Chile, en Venezuela, en Brasil, en Colombia, en Los Ángeles. ¿Cuál fue tu primera obra? Mi primera obra fue La Dama Boba de Lope de Vega, que hice cuando estaba en el instituto, que estaba terminando COU, y yo todavía no era profesional, lo hice como un actor amateur. En el instituto dijeron, ¿quién se quiere apuntar al teatro? Y yo dije, yo. Y me dieron el papel de Miseno. Se llamaba Miseno mi personaje. Y era una comedia, muy divertida. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Pues, a ver, a mí me gusta mucho leer, me gusta pasar mucho tiempo con mis hijos y con mi familia, y también dedicarme tiempo a mí a hacer deporte, porque yo creo que el deporte es muy saludable y ayuda a que tu mente esté despierta y tengas más capacidad para trabajar. Me gusta correr, me gusta la piscina y me gusta la bicicleta. ¿Alguna cosa más? ¿Cómo te sentiste por primera vez cuando te subiste a un escenario? Pues estaba que no era capaz de mantenerme en pie. Tenía muchas ganas de hacer pipí de los nervios que tenía encima. Y lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal por un lado y lo pasé genial por otro porque desde entonces no he dejado de hacer teatro. Y ya han pasado pues más de 30 años desde que empecé. Entonces, y lo que le ha dado sentido a mi vida. Con lo cual, aunque lo pasé muy mal, hubo algo en aquella ocasión que me hizo tanto bien a mí como persona, que aunque lo pasé mal, conseguí algo que era maravilloso, que es encontrar un futuro para mí mismo, ¿no? A veces las cosas, aunque te cuestan hacerlas y te cueste mucho trabajo realizar algo, a la larga es importante para ti y eso te puede ayudar en tu vida. ¿Has dirigido alguna obra infantil? He dirigido muchas obras infantiles, he dado talleres también para niños, incluso en Espronceda, hace muchos años, di un taller de teatro también y dirigí una obra de teatro. En Espronceda, en Montero también estuve dirigiendo teatro para niños. Por ejemplo, una de ellas fue El Príncipe Feliz. No sé si conocéis ese cuento. ¿No lo conocéis? Bueno. ¿Has interpretado en otro idioma? Ahí no he llegado. Lo que sí he hecho ha sido doblaje. Yo soy doblador y doblo el personaje. Si no sé si conocéis la serie de Matt Tenorok, pues yo hago el doblaje de el villano Tenorok en la serie americana Mad Matter. ¿Has hecho alguna gira alrededor de Extremadura? Sí, continuamente. Normalmente hacemos la red de teatro de Extremadura y vamos por todos los pueblos, pero aparte de eso está la red nacional, que es una red para actuar tienes que salir fuera de Extremadura. Vas a Madrid, o a Toledo, o vas al País Vasco, a Valencia, o a Sevilla, o a Barcelona, o a Galicia. Me muevo por todos sitios. ¿Desde siempre te ha gustado ser actor?
No desde siempre, porque realmente cuando empecé fue con 17 añitos, pero en cuanto tuve esa primera incursión como actor, me di cuenta de que era lo que quería hacer. Y desde los 17 años hasta ahora no he parado, no he hecho otra cosa que actuar, o dirigir, o doblar, bueno, ahora también soy presentador en un programa de televisión, o sea que hago un poco de todo eso. ¿Qué prefieres interpretar, drama o comedia? Eso es una pregunta muy difícil, y muy bien, muy buena. A ver, a mí me gusta el drama muchísimo, y me gusta la comedia muchísimo. Lo que más me motiva, no lo sé. Todo lo que pueda emocionar al público y todo lo que pueda hacer cambiar algo dentro de la gente y que pueda mover a la gente para hacerlos mejor personas y que se lleven a sus casas cosas buenas, eso es lo que más me gusta. Me da igual que sea drama o comedia, he hecho de las dos, he hecho un poco de todo, tanto drama como comedia. O tragicomedia incluso, también hay tragicomedia. ¿Alguna cosita más? ¿Cuál fue el primer teatro en el que actuaste? El primer teatro creo que fue el Lope de Ayala de Badajoz. ¿Has llegado a vivir del teatro? Vivo del teatro. De hecho, no es que haya llegado, es que yo no me dedico a otra cosa. Yo cuando en 1994 empecé a trabajar con Samarcanda, ya llevaba 10 años antes trabajando con otras compañías, con Suripanta de Badajoz, trabajé con Pentación en Madrid y desde entonces, desde cuando cumplí los 22 o así, hice mi primer trabajo profesional con 22 añitos y desde entonces vivo del teatro. Del teatro, del cine, de la televisión, de este medio. Si no fueras actor, ¿qué serías? No lo sé. Me encantaría ser músico. Es algo que siempre he querido ser. Me gustaría haber aprendido a tocar algún instrumento, pero nunca he tenido el tiempo no sé, no me he puesto a ello porque o por falta de tiempo o porque no le he dedicado todo el tiempo que yo hubiera querido, pero músico quizás. ¿Con qué actor o actriz te gustaría trabajar? Ahora mismo, ¿te refieres a actor famoso? Sí, algún famosillo, no sé, españoles, por ejemplo, no sé, por decir alguno que conozca. Y Antonio Banderas, por ejemplo, con Antonio Banderas, o con Penélope Cruz. ¿Cuál consideras tu mejor obra? ¿Mi mejor obra? No sé, yo he hecho teatro clásico y teatro contemporáneo. Quizá un Hamlet que hice, o una obra que se llamaba 2050. Entre esas dos, una de esas dos me quedaría. ¿Ahora estás trabajando en alguna obra? Ahora llevo 4 obras. Estoy en una que se llama Tres en línea, en una que se llama Sillas, en una que se llama Ríete de los clásicos y en un pasacalles temático. Ayer hice una prueba para hacer un Don Juan Tenorio y me cogieron. Y se va a estrenar en el Festival de Cáceres en junio. Pero aparte de eso, también estoy en Marco Aurelio, que se estrenó en el Festival de Teatro Clásico de Mérida el año pasado. Y vamos a Madrid en abril, una semana, al Teatro Bellas Artes. Y tenemos un proyecto también de otra obrita que vamos a estrenar en octubre. ¿Alguna cosita más? ¿Por qué te interesaste por el teatro? Pues, lo he intentado explicar antes. Me interesé por el teatro porque yo era cuando tenía 12, 13 años, que estaba en octavo de GB, y en aquella época era un niño muy tímido. Me costaba, incluso cuando me preguntaban los profesores en clase la lección, me costaba mucho levantarme para decir la lección. Y entonces, por no hablar, no la decía, aunque me la sabía. Y tenía tanta timidez que era incapaz de hablar. Entonces, cuando hice mi primera obra con 17 años, me di cuenta de que algo había cambiado en mí, porque ya me podía comunicar mejor con los demás. Podía hablar, no tenía tanto nervio a la hora de hablar, y podía comunicarme, y podía mirar a la gente a los ojos cuando hablaba. Algo que antes me costaba muchísimo. Y entonces me di cuenta de que eso me ayudaba a comunicarme con los demás y a hablar mejor con la gente. ¿Has actuado muchas veces en el Teatro Romano de Mérida? Pues creo que ha sido ya 11 veces. 11 veces con la del año pasado.
No, yo no tengo preguntas. ¿Alguien más? A ver. ¿Cómo consigues meterte en un personaje? Pues primero intentando estudiar ese personaje, cómo anda, cómo habla, cómo mira a los demás, cómo se comunica con los demás, cómo actúa, cómo le afectan las cosas que hace con el entorno, con la familia o con los amigos que tiene, porque cada uno de nosotros habla de una forma distinta y se expresa de una forma distinta, o tiene tonos de voz distintas. Pues yo intento, dependiendo de cómo sea el personaje, si es un personaje así duro, un gángster, pues intento cambiar la voz, un poco serio, ¿verdad? Y si es un personaje más bonachón, pues igual le pongo una voz así un poco más tal. Intento adaptar mi instrumento, que es mi cuerpo, mi voz, a lo que el personaje es. ¿Has pasado momentos difíciles en tu carrera? Sí, continuamente. Mi carrera siempre es un riesgo, pero en la vida hay que correr riesgo, porque si no, tú no vales nada como persona. Aunque, es lo que decía antes, aunque os cueste mucho hacer algo, si queréis hacerlo tenéis que luchar y arriesgaros, porque el riesgo os lleva a otra dimensión más importante y os hace mejores personas. Entonces, hay momentos en mi vida, como en la vida de cada persona, que diga lo contrario es un mentiroso, en el que lo pasas mal. Pero bueno, todos los momentos se pueden superar. Es como cuando nos caemos de la bicicleta, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos ya en el suelo tirados? No, nos levantamos, nos caemos para levantarnos. Pues eso es como la vida misma. ¿Has interpretado alguna vez a tu personaje favorito? Es que yo no sé cuál es mi personaje favorito todavía. Lo tengo que buscar y espero que me quede mucho tiempo para encontrarlo. No, por ejemplo, yo que sé, para mí Hamlet es un personaje universal y ese lo he interpretado. Entonces, pero vamos, que todavía no te puedo decir si he interpretado mi personaje favorito. He interpretado personajes magníficos como Hamlet y todavía estoy por encontrar el que diga esto ya es lo máximo para mí. ¿Sería capaz de contarnos alguna anécdota de cuando estás actuando? Anécdotas tengo 100.000, muchísimas. Como de repente estar actuando con un actor que me tiene que decir una frase, él está en una silla en la parte izquierda del escenario mirando hacia el público, yo estoy en otra mirando hacia el público. Yo iba vestido hacia un personaje que era una vieja, entonces iba completamente disfrazado como de vieja, no disfrazado, iba caracterizado de vieja, para hablar bien en los términos teatrales, y él era un militar. Entonces decíamos un texto mirando al público, yo miraba al público y él miraba al público. Pero ese actor ese día había dormido muy mal la noche anterior y tal, no sé qué, no sé cuánto, y entre que yo estaba hablando una parte de la función, él, ni corto ni perezoso, se quedó dormido. Se quedó dormido. Y yo hablo no sé qué, no sé cuánto, y espero a que me conteste, y no me contesta nadie. Y no me contesta nadie, y no me contesta nadie. Y lo miro y estaba así. Y tuve que hacer ahí dar un grito y ya se despertó y empezó a hablar otra vez. ¿Alguna cosita más? ¿Eso es todo? Bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros. Gracias por haber estado con nosotros, ha sido un gran placer. El placer es mío. Aquí estoy para lo que queráis. Vale.